El ser humano desea lo que no tiene: dinero, fama, aprobación por parte del sexo opuesto y también un físico que nadie más tenga. Es a raíz de este pensamiento como en los últimos años una nueva corriente de perfiles que se autodenominan como naturales han invadido todas las redes sociales del mundo. Muestran físicos perfectamente definidos y desarrollados y promulgan que con una buena alimentación y entrenamiento todos pueden llegar a lograr esos físicos. Pero en realidad, lo que esconden tras esa vida perfecta y sin errores es una gran cantidad de mentiras que en algunos casos pueden ser objeto de debate, mientras que en otros es claramente obvio que están haciendo uso de sustancias anabólicas que potencian su rendimiento físico. Ejemplos históricos como David Laid o más actuales como Andoni generan miles de seguidores que con el pensamiento de que pueden llegar a lograr ese físico por ser presuntamente naturales, lo perseguirán y perseguirán constantemente esperando el día en que lleguen a ese físico perfecto. Pero el objetivo de este documental es que todo esto se presenta aquí como una incógnita. Serás tú como espectador quien decida si los casos que se van a mostrar a continuación, además de todos los demás que serán nombrados, son a tu parecer naturales y por tanto no están engañando a nadie, o si por lo contrario no son realmente naturales y están obteniendo fama y dinero a costa de engañar a su audiencia. El primer caso de este documental no es solo un tema de mentiras y engaños, que también, sino que trae consigo un aspecto más profundo aún y que llega a rozar lo enfermizo. La juventud de Tristan Lee no era un impedimento para compartir su pasión por el deporte en internet. 15 años era la edad que tenía este pequeño estadounidense cuando se decidió a subir vídeos realizando diferentes disciplinas. En sus inicios le encantaba no solo entrenar, sino también realizar otros deportes como el fútbol, pero con el paso del tiempo fue dándole más protagonismo al entrenamiento, donde se sentía más a gusto. Lo que atraía a los aficionados del fitness sobre Lee era que, siendo un chaval de 15 años y además muy bajito, lucía con un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Se veía físicamente como los futbolistas profesionales y además en sus vídeos se podía ver lo disciplinado que era con el entrenamiento, por lo que ya desde un inicio captó la atención del mundo del fitness y el culturismo, logrando que culturistas históricos como el 4 veces ganador del Mr. Olympia Jeremy Buendía quisieran verlo en persona y posar junto a él. Pero el tiempo fue pasando y Lee se iba haciendo mayor. Hasta este punto nadie ponía en duda su naturalidad y él, como cualquier otro chaval, se presentaba como un joven que entrenaba duro y que se conservaba natural. Pero fue a partir de los 18 años cuando empezarían a surgir ciertas dudas en torno a su físico. Su cuerpo, a la vez que su musculatura, iba aumentando. Ya era un influencer fitness bastante conocido y empezó a subir sus dietas y entrenamientos para ayudar a otros jóvenes a mejorar sus físicos. Pero había algo que no cuadraba. La forma en la que se alimentaba Lee era totalmente dispar. El día a día de la dieta de Lee se basaba únicamente en grasas y proteínas. A día de hoy este método se le conoce bastante por ser la dieta keto. Lee promulgaba que con esta dieta conseguía mantener un 4% de grasa corporal durante todo el año, y así se lo aconsejaba a sus seguidores como un método que a él le funcionaba. Pero la realidad es que una dieta sin carbohidratos, si bien puede ser muy beneficiosa para perder grasa corporal, es un tipo de dieta que trae como consecuencias secundarios efectos menos peligrosos como la falta de fibra o vitaminas, hasta efectos verdaderamente peligrosos como mareos, fatiga y dolores de cabeza. Y Lee lo estaba aplicando en un cuerpo aún en desarrollo y con un porcentaje de grasa corporal que, si bien para el culturismo era muy estético, para el día a día era muy peligroso para la salud. Pero este punto no era lo peor de Lee. Él seguía defendiendo que era natural a pesar de que su cuerpo no paraba de evolucionar. Y todavía fue a peor, porque en los siguientes 10 meses Lee ganaría 18 kilos de masa muscular sin apenas aumentar su porcentaje de grasa. Además, Lee cada vez se juntaba con más culturistas profesionales, pero seguía defendiendo que era 100% nati. Ya la situación era bastante dudable, pero sería a partir de este punto cuando todo iría a peor. Si te está gustando este documental, que espero que sí, suscríbete a este pequeño canal porque estoy subiendo documentales todas las semanas. Aun con este cambio físico y su gran aumento de masa muscular, Lee seguía mostrando cómo ese joven que con esfuerzo y dedicación había pasado de ser un pequeño joven delgaducho a estar más fuerte que el vinagre. Si bien su pecho siempre se veía así de pequeño y muchos le atacaban por eso, Lee tampoco podía hacer mucho más por cambiarlo debido a que era su genética la que le impedía que su pectoral se viera realmente grande. Pero el resto de grupos musculares estaban cogiendo un tamaño escandaloso.
El problema con Lee, a pesar del aumento de tamaño, no era tanto su musculatura, que también, era que siempre estaba definido. Sus etapas de volumen eran prácticamente las etapas de definición de otros atletas. Esto levantaba bastantes dudas, porque si tienes algo de conocimientos de entrenamiento y dietas, sabrás que para aumentar de masa muscular se debe comer más calorías de las que se queman. Esto lo que va a producir como consecuencia es que el porcentaje de grasa corporal aumente aunque uno no quiera. Pero en el caso de Lee no era así. Sus venas se veían supermarcadas al igual que su abdomen, había aumentado sus brazos a tal tamaño que incluso superaban el tamaño de su cabeza, aunque el resto de su cuerpo, sobre todo su pectoral, no se veían como los de un culturista profesional. ¿Podía ser Lee natural entonces? El punto del debate con Lee no es su tamaño, es cómo mantiene con un porcentaje de grasa corporal tan bajo los 12 meses del año. ¿Cómo puede estar siempre definido pero a la vez seguir creciendo más y más? ¿Cómo puede también entrenar con culturistas profesionales, levantar kilos y kilos midiendo apenas 1,57 m y estar cada vez más y más grande sin comer tanta comida? ¿Está realmente ocultando a su audiencia sus métodos para mantener este estado físico con solo 22 años? Es tu decisión dar un veredicto sobre este pequeño joven. El caso de Lee es un caso extremo, pero que se alarga a lo largo de 7 años de transformación. El siguiente caso de este documental sufrió una transformación brutal en menos de 3 años, algo que dispara por completo la posibilidad de que el siguiente ser de este documental no sea natural. Recuerda también que tienes descuentos especiales y únicos por usar mi código Palomo en Procis para ayudarte a conseguir el físico que estás buscando, tanto como lo estoy logrando yo. Al igual que Lee, hace unos pocos años apareció de la nada este joven llamado Axel Martínez, un joven mexicano de poco más de 18 años que empezó a subir vídeos entrenando y compitiendo en shows de culturismo natural, y al cual ya desde ese momento se veía que tenía una muy buena genética, con una cintura estrecha y una gran anchura de hombros. Pero aún así, y en poco más de un año, Axel pasó de tener un buen físico, aunque con un tamaño comedido, a tener un auténtico fisicazo y entrenar junto al mejor preparador del mundo, Henny Rambod, el preparador de nuestro padre Cristian el Bombas. Incluso Henny Rambod lo presentaba como el nuevo prodigio del fitness, alguien con un cuerpo único que había llegado para romper todos los moldes, un ejemplo a seguir si querías conseguir el físico de tus sueños. En este punto de su desarrollo y al levantarse tantas dudas acerca de su naturalidad, Axel publicó un vídeo en su canal donde afirmó sin ningún tipo de dudas que era completamente natural, que había ganado toda esa masa muscular sin ayuda de ningún tipo de sustancia anabólica y que su idea era mantenerse siempre natural y convertirse en un referente aesthetic para muchos otros jóvenes. Seguimos, Nati. ¿Hasta cuándo? Puede que toda la vida, uno nunca sabe, pero sí, firmes, naris y queremos ser el aesthetic king. Pero a la vez que afirmaba su naturalidad de esta forma tan tajante, su físico se volvía cada vez más y más grande. Además de eso, en muchos momentos, al igual que con Lee, Axel mostraba un nivel de grasa corporal que rozaba la de un competidor de culturismo profesional. Seguía juntándose no solo con Henny Rambod, quien tiene como atletas a culturistas de hasta 130 kilos de peso, sino que ahora también lo hacía con otros culturistas de su país como Ismael Martínez, un culturista que ha participado ya varias veces en el Olympia. Posando junto a atletas de este nivel y presuponiendo que Axel seguía siendo natural, el joven mexicano no se veía para nada pequeño al lado de ellos. Incluso se le llegaba a ver con un nivel físico a la altura de los mejores. Como consecuencia de este gran físico que estaba logrando, Axel se empezó a hacer más y más conocido y pudo empezar a vivir del fitness. Claro, ¿quién no querría tener el físico de Axel Martínez y más pensando que se podría obtener de forma natural? ¿Pero era natural ganar 15 kilos de masa muscular en poco más de un año? ¿Era natural que a diferencia de las personas naturales, las cuales después de 1 o 2 años de entrenamiento dejan de crecer a la misma velocidad que el primer año, Axel lo siguiera haciendo después de 3 años de entrenamiento? A pesar de todo esto, Axel siguió entrenando y comenzando también una etapa de volumen con el objetivo de llevar su cuerpo al máximo nivel, y es que uno de sus sueños era ahora conseguir clasificar para el Mr. Olympia. Por ende, y sabiendo el nivel que hay en esa competición, es muy posible que Axel en estos últimos 5 o 6 meses haya empezado a usar química. ¿Pero no lo hacía ya antes? ¿El físico que tenía hasta este momento era 100% natural? Es obvio que cada vez se le ve más grande y tendría mucho más sentido que fuera ahora cuando de verdad empezara a usar sustancias anabólicas, aunque él no ha querido confirmarlo en ningún momento, solo ha dicho que quiere competir. Pero ya antes tenía un fisicazo que se salía de la media. ¿Está entonces usando el recurso del Olympia para ocultar que ya hace tiempo que realmente se ayuda de los anabólicos? ¿Qué opinas tú al respecto de Axel Martínez?
Sé que la joya de la corona de este documental sería hablar de Andoni Fitness. Es por autonomasia el caso más polémico del mundo del fitness. El joven de 120 kilos que compitió con solo 18 años y ya tenía el físico de un culturista de élite, que ha sido capaz de levantar 200 kilos en press de banca, hacerle frente en un entrenamiento de pecho a uno de los hombres más fuertes de España como King Angel, que se está preparando para la velada y aun teniendo que hacer una gran cantidad de cardio sigue manteniendo un nivel de masa muscular que se escapa de toda lógica, pero que sobre todo ha defendido todos estos años a capa y espada su naturalidad, llegando incluso a llorar de la rabia por ver cómo la gente seguía acusándole de no creer que fuera cierto el hecho de no haber recurrido jamás al uso de anabolizantes. Pero no, por suerte tenéis en mi canal ya un documental sobre su cambio físico que os lo podéis guardar en ver más tarde para veroslo tras acabar este documental. Igualmente puedes dejar en los comentarios tu opinión respetuosa sobre si crees que Andoni es natural o no, porque al contrario de lo que podrías pensar, hay un caso en la historia del fitness que es mucho, pero mucho más polémico que el de Andoni. Un caso que se ha prolongado en el tiempo durante más de 20 años y que de verdad te va a dejar completamente alucinado. Quiero recordarte también que te puedes hacer miembro de este pequeño canal para obtener ventajas exclusivas y sobre todo ayudarme a mí a hacer más documentales. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Mike O'Hearn es uno de los influencers fitness más conocidos de Estados Unidos. Lleva toda una vida siendo conocido por su físico y su carisma. Era de hecho influencer antes incluso de que existiese internet. Y además de eso, hace muy poco tiempo se hizo muy popular en todo el mundo por sus memes donde se describían situaciones incómodas mientras él salía posando y con su mirada penetrante de macho alfa. Seguro que si no lo conocías por el mundo del fitness, algún amigo tuyo te ha mandado alguno de estos memes. Pero lo que mucha gente desconocía, y sobre todo los más alejados del mundo del fitness sabían, es que Mike O'Hearn se hizo conocido y sigue estando en la cima del mundo del fitness por defender a toda costa su naturalidad. Mike defiende que ha obtenido su cuerpo a base de esfuerzo y trabajo duro, rechazando por completo cualquier tipo de sustancia anabolizante, o como diríamos en este canal, los asteroides. Cuando todavía no existían las redes sociales, Mike posaba en revistas de culturismo natural como un ejemplo del físico perfecto al que cualquiera querría aspirar. Una especie de Superman real que había logrado llevar su cuerpo a la perfección humana. Con esa fama y durante todos estos años, Mike ha promulgado un estilo de vida con el cual lograr su físico, inventando como si fueran suyos métodos y formas diferentes de realizar los típicos ejercicios de gimnasio como si de algo novedoso se tratase. Pero aunque puede ser verdad que Mike O'Hearn sea natural, ya que tampoco tiene un nivel de musculatura como los grandes culturistas, hay un factor en Mike que hace poner en duda su naturalidad mucho más que todos los casos antes mencionados. Si bien Mike empezó desde muy temprano en el mundo del fitness, su edad actual es de 56 años, y eso rompe con todas las afirmaciones biológicas que se han encontrado hasta hoy. La testosterona, como hormona del hombre que es una de las hormonas fundamentales en el correcto funcionamiento del organismo masculino. Es el responsable de no solo la aparición de vello facial, sino sobre todo del crecimiento muscular. Es por ello que cuando se introduce testosterona de manera externa aumentando la que ya hay en el cuerpo, la masa muscular aumenta considerablemente, convirtiendo el físico en lo que todos conocemos como los culturistas, monstruos de la masa que son capaces de ganar kilos y kilos de músculo, llegando a niveles que de manera natural es completamente imposible de conseguir. Pero la testosterona es una hormona que va disminuyendo con la edad. A partir de los 30 el cuerpo empieza a perder en torno a un 1% de testosterona cada año, y a partir de los 50 o 60 los niveles de testosterona caen en picado, produciendo la disminución de la fuerza, de la masa muscular, la aparición de arrugas y muchas más consecuencias. Todo esto nos hace pensar que si Mike había superado los 50 años, algunos de estos efectos deberían hacerse visibles, pero su caso parecía ser algo único, un caso prodigioso que había conseguido vencer al tiempo. No tenía mucho sentido, pero Mike lo seguía defendiendo a capa y espada. Look at my son. He's already 4 feet tall at 56 pounds and he's 3 years old. Can steroids give their DNA genetics change and switch to a kid? I mean, possibly. Not even close. Un factor que sí podría darle sentido a toda su defensa es que Mike, además de defender que nunca había recurrido al uso de sustancias para ganar ese tamaño muscular, con el paso de los años había empezado a recurrir al TRT.
El TRT, que son las siglas del tratamiento de reemplazo de testosterona, es un tipo de tratamiento que se suele recetar a personas que tienen bajos niveles de testosterona para elevarlos al nivel de un humano promedio. No son esteroides, solo establecen tu nivel hormonal en los que tendría una persona de 30 años, por lo que recurrir a este tipo de tratamiento mantendría tu nivel de masa muscular, pero no te haría ser un megaculturista. Existen casos como el de Jay Cutler, quien ha sido 4 veces campeón del Mr. Olympia y que ya con sus 51 años y estando retirado, ha empezado con el tratamiento de reemplazo de testosterona para poder mantener cierto grado de masa muscular. Lógicamente ya no es el gigante de 120 kilos, pero sigue teniendo un buen nivel de masa muscular, sobre todo por ya tenerla antes, de cuando ya usaba química. Pero el caso de Mike es el caso de un hombre que siempre ha sido natural y que ahora con el paso de la edad se había visto obligado a hacer uso del TRT. Por lo tanto, y acudiendo a un caso de una persona de una edad similar y con un nivel muscular también similar, se podría llegar a sacar una conclusión de si realmente Mike está mintiendo a su audiencia o no. Este caso es el de Dwayne Johnson, La Roca, uno de los actores más conocidos del planeta, luchador, jugador de fútbol americano y un superatleta. En el caso de The Rock, este sí ha declarado que hace uso de la química para poder mantener ese nivel de masa muscular. Y al comparar el físico de The Rock con el físico de Michael Hearn, encontramos bastantes similitudes entre ellos. Ambos tienen un buen nivel de masa muscular sin ser extremadamente monstruosos, ambos tienen casi la misma edad, pero uno sí ha admitido haber hecho uso de la química para poder mantener ese físico, sobre todo porque Dwayne Johnson desempeña muchos papeles como actor en los que tiene que estar muy musculoso, como el caso de Black Adam, y el otro lleva más de 2 décadas defendiendo el entrenamiento natural. ¿Hay entonces alguna posibilidad de que realmente Mike fuera natural? Ahora es tu turno de opinar sobre todos los casos que has visto y cuál te parece más y menos probable de que sea natural. Puedes incluso hacer un top si quieres. Si de verdad han usado química, puede que acaben sufriendo alguna de las tantas consecuencias del uso de estas sustancias que si no lo has visto te van a dejar helados al ver los documentales sobre las peores consecuencias que te dejo por aquí. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo documental, mi rey.